lugar, quiero agradecer esta sesión especial de homenaje porque aprendí y practico que se debe honrar a quien honra. Esta sesión, la presencia de quienes aquí están, no borra las diferencias. Apelo a Bertolt Brecht para preguntarme y preguntarnos, ¿qué tiempos son estos en los que tenemos que defender lo obvio? El Uruguay es la construcción colectiva del trabajo y la acción política de todas y todos. Este Parlamento expresa la pluralidad de nuestro pueblo. Ha tenido y tiene en él la presencia de legisladoras y legisladores comunistas desde hace décadas. Solo por nombrar una de ellas, nuestra entrañable Julia Arévalo, fundadora hace 100 años de nuestro partido. En esta breve intervención, señor presidente, intentaré aportar algunas referencias históricas y junto con ella, ideas. En pocos días, señor presidente, se cumplirán 40 años del plebiscito de 1980, cuando nuestro pueblo le dijo no a la dictadura. En esa epopeya democrática confluimos la izquierda, las organizaciones populares y sectores muy importantes del Partido Colorado y del Partido Nacional. Algunas y algunos están presentes aquí hoy. Yo me afilié a la Juventud Comunista, señor presidente, el 16 de enero de 1980, hace 40 años, cuando cumplí 15 años, y me hice comunista para pelear por la democracia y por la libertad. Me afilió, señor presidente, Miguel Mato, el papá de Verónica, al que la dictadura secuestró y desapareció un año y poco después. Volveré a esa referencia sobre la lucha por la democracia, la concreta, la que vale. El Partido Comunista del Uruguay cumple 100 años de organizar la rebeldía para hacer la fuerza material transformadora. En ni uno solo de estos 36.500 días, las y los comunistas hemos dejado de luchar. ¿Cómo se hace para reflejar en palabras tamaña peripecia humana? Porque estos 100 años son ideología y política, pero ante todo son, señor presidente, el acumulado vibrante de sueños, alegrías, tristezas, avances, retrocesos, conciencia y organización de decenas de miles de mujeres y hombres. Ellas y ellos son los que son homenajeados hoy, y vaya si se lo merecen. Todas y todos los que militaron y militan en el Partido Comunista del Uruguay y contribuyeron modestamente a la forja colectiva de un Uruguay mejor. Los aniversarios son un momento de reafirmación identitaria y está bien, pero los comunistas no definimos nuestra identidad como un refugio sectario. Nuestra identidad adquiere sentido si la concebimos como parte indisoluble de la lucha de nuestro pueblo. Como aquí se ha dicho, confluyen en el nacimiento del PCU tres vertientes: la identificación internacionalista con la lucha emancipadora de la humanidad y en particular con la Revolución de Octubre, ese formidable grito de libertad y el primer intento de las y los oprimidos de gobernarse a sí mismos. La reivindicación del contenido popular de la Revolución Artiguista y la necesidad de llevarla a término. Y el compromiso por construir una herramienta para que las y los trabajadores, y con ellos los sectores populares, fueran protagonistas independientes del proceso político y social. Con una ideología que no ocultamos, señor presidente, el marxismo-leninismo, la filosofía de la praxis, como la definiera Antonio Gramsci desde los calabozos fascistas. Reivindicamos la acción política inspirada en ideas, señor presidente, en proyectos históricos. Y por eso aspiramos modestamente a que se nos mida por nuestra ideología, pero también por nuestra práctica, por nuestra conducta política concreta, en el pasado, en el presente y por lo que proponemos para el futuro. A lo largo de nuestra historia y muy particularmente a partir de 1955, en nuestro 16 Congreso, con un papel muy importante de Rodney Arizmendi, emprendimos una ardua tarea: analizar el Uruguay, su conformación económica, social y cultural, definir una ruta teórica para su transformación, construir una táctica política y una herramienta organizada para llevarla adelante.
construir el camino para la revolución en el Uruguay. Y aquí es necesario, señor presidente, explicar qué entendemos por revolución. Cuando decimos revolución, decimos un cambio de una formación socioeconómica por otra, un cambio de clases en el poder y un cambio de los valores dominantes en la sociedad. Y también decimos, señor presidente, democratización radical de todas las relaciones sociales, económicas, políticas, sociales y culturales. La democracia es parte fundante de nuestra identidad. La hemos defendido en el pasado, la defendemos hoy y la defendemos para el futuro. Nuestro rumbo para la emancipación social en Uruguay es avanzar en democracia y construir una democracia avanzada, con más libertad y con más igualdad, no con menos. Nuestra concepción de la democracia es la de un proceso permanente de construcción de libertad y igualdad, porque la libertad, si no se avanza en igualdad, se transforma solamente en el mantenimiento de los privilegios presentes. Y sin el desarrollo pleno de la libertad, la igualdad no tiene cómo realizarse. Para nosotros, la democracia también es un espacio de transformación social. Y esta, señor presidente, necesita del protagonismo popular organizado. Por ello y para ello, junto con otros sectores de la izquierda y del movimiento popular, construimos la unidad de las y los trabajadores, lo que ha permitido que su perspectiva pese mucho más en nuestra sociedad. Y luego la unidad de la izquierda en el Frente Amplio. Es un dato relevante y singular, señor presidente, que más de la mitad de nuestra vida la hayamos pasado militando junto a otras y otros compañeros, que no son comunistas, pero son nuestros compañeros, en herramientas unitarias que ayudamos a construir. Esa experiencia nos ha cambiado, señor presidente, y a ellos también, para bien. No concebimos nuestra identidad al margen del Frente Amplio. No tenemos una visión autocomplaciente de nosotros mismos, señor presidente. Somos muy críticos, más que con el resto del mundo. Asumimos toda nuestra historia sin esconder nada en sus aciertos, errores y tragedias. Y es desde esa visión crítica que miramos el futuro y creemos con honestidad política e intelectual que el capitalismo no es el fin de la historia, que está en crisis, que su desarrollo actual pone en peligro la vida y el planeta, genera desigualdades como nunca en la historia y por ello coarta las libertades, y que debe ser superado. Creemos que nuestro impulso inicial de construir una síntesis social superadora del capitalismo no solo no ha perdido vigencia, hoy es más imperiosa que ayer. Recordábamos, señor presidente, nuestra militancia por el no de 1980. En estos días hay otro aniversario. Se cumplen 45 años del lanzamiento de la Operación Morgan por parte de la dictadura. Esa operación, señor presidente, fue la aplicación sistemática del secuestro, la tortura, la desaparición y la muerte contra la izquierda y el movimiento popular, pero particularmente contra el PSU y la UJC. Un general fascista dijo que hacían eso para que no hubiera comunistas por 50 años en el Uruguay. Y aquí estamos, señor presidente, con orgullo y también, cómo no decirlo, con muchas lastimaduras y dolores. Nos duele cada nombre de nuestras compañeras y compañeros que murieron y de las y los que siguen desaparecidos. ¿Cómo no nos van a doler? Pero tenemos memoria, y como tenemos memoria no habrá olvido, y como no habrá olvido no habrá impunidad, porque seguimos dispuestos a luchar por verdad y justicia y nunca más dictadura en esta tierra. Y no es por odio, señor presidente, es por amor profundo, porque con Eduardo Bleyer aprendimos que el amor es una responsabilidad. Y eso no es una consigna, es la reivindicación emocionada, dolorida, pero también esperanzada, por el respeto que merecen la vida y el heroísmo de miles de mujeres y hombres, de muchachas y muchachos que a la hora de los hornos estuvimos y estuvieron del lado correcto de la historia. Y tampoco olvidamos, señor presidente, que en esas horas duras recibimos la solidaridad de hogares y personas que eran y siguen siendo blancas y coloradas. Eso también es parte de la memoria. Desde ese recuerdo
Es necesario decir que este es un partido de presas y presos y no de carceleros, señor presidente. Este partido, parado en la historia uruguayo frente amplista y comunista, dice que luchamos por un futuro y por una sociedad que Marx definió como la sociedad de los productores libremente asociados, Lenin como la de los cooperativistas cultos y Rosa de Luxemburgo como la que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Y termino, señor presidente, perdone la emoción. Pero aquí, parados en este país, nuestro Uruguay, que amamos profundamente, a las y los comunistas nos gusta incorporar Artigas a ese futuro por construir. Porque al final de cuentas, señor presidente, luchamos por hacer realidad la pública felicidad. Muchas gracias. El Partido Comunista Uruguayo es parte de un sistema político muy particular, como es el de nuestro país. Partidos centenarios y más, que han articulado la sociedad y han moldeado nuestro devenir histórico en un Uruguay de apenas 200 años de vida independiente, lo cual es una excepcionalidad a nivel continental y casi una rareza en el mundo. Homenajeamos a un partido que en 100 años ha estado siempre en la primera línea de los acontecimientos políticos y sociales, y que, como decía el entrañable Carlos Chazale, siempre opinó hasta de la dirección del viento. Y esas opiniones, señor presidente, lo pusieron siempre en el centro de las polémicas, tanto con la derecha como del resto de la izquierda. Es imposible ver tan largo derrotero sin entender las circunstancias históricas en que cada decisión o acción se inscribió. El Partido Comunista, como cualquier colectivo de hombres y mujeres falibles, ha tenido grandes aciertos tácticos y estratégicos, y también errores. Es llamativo que se le exija al Partido Comunista una disposición a justificar su accionar por aquellos de los cuales no siempre he visto su decisión a revisar su posicionamiento en diferentes momentos de la vida del Uruguay. Y no me refiero solamente a los partidos políticos. Señor presidente, no tengo ninguna posibilidad en lo personal de ser objetivo o de tomar distancia del homenaje que estamos realizando. No solo porque pertenezco a una generación que está marcada para bien o para mal por la resistencia a la dictadura y por las consecuencias de haber vivido los años fundamentales en la formación intelectual y espiritual de una persona, en la limitación más brutal de las libertades. Pero además, porque un 13 de septiembre de 1972 llené una ficha que significaba mi integración a la UJC y un cambio en la vida que ni siquiera imaginaba sus consecuencias. Pertenecí por 18 años a la gloriosa Unión de Juventudes Comunistas y al Partido Comunista, que más que un partido era una comunidad casi autosuficiente de hombres y mujeres comprometidos hasta el extremo en la defensa de sus ideales. El tiempo, las convulsiones internas y externas, marcó un fin a esa relación. Y a veces cuando se produce una separación puede existir el resentimiento o el rencor, o el dolor. En mi caso, nada de eso me acompaña de mi paso por el partido. Solo reconocimiento por haber participado de esa comunidad de queridos compañeros y compañeras y por haber aprendido valores que más allá de discrepancias me acompañarán el resto de mi vida. En esa época aprendí muchas cosas. Una de ellas es que no han existido esfuerzos por organizar a las fuerzas sociales, por luchar por los derechos de los más desposeídos, que no había solidaridad con los pueblos en lucha, que no contaran con la presencia de los comunistas. La dictadura cívico-militar fue una instancia que partió aguas. Hubo quienes se replegaron, hubo quienes cooperaron siendo cómplices y hubo quienes lucharon. Desde mi punto de vista, esa fue la hora más gloriosa del Partido Comunista Uruguayo. Decididamente resolvió, costase lo que costase, enfrentar a la dictadura desde el primer día. Un partido de masas con más de 50 años en ese momento, de vida legal, tenía claro que no iba a ser fácil el desafío, pero lo enfrentó y pagó un durísimo precio por ello.
Defender la democracia y recuperar las libertades significaba exponer la vida misma por salir de la oscuridad. Si al principio no estaba claro, a poco de empezar la lucha quedó más que evidenciado, y así todo, el compromiso fue cada vez más firme. Claro está que no estuvieron solos los comunistas en la lucha, pero en cada acción de resistencia, en un centro de trabajo o de estudio, en una cooperativa, en un barrio, en las actividades culturales más diversas, en las pintadas o en el reparto de materiales, allí siempre había un comunista. Por eso la dictadura se concentró en destruir política y personalmente a los comunistas. Fueron años donde hombres y mujeres de todas las edades, muchos de ellos jóvenes, algunos casi adolescentes, soportaron situaciones terribles con un valor y una dignidad casi increíbles. Mire, presidente, soy un sobreviviente de esos tiempos, porque hubieron compañeros y compañeras que en la tortura no me nombraron. Les debo años de mi vida a muchachos y muchachas sencillos y sencillas, que tal vez no habían leído mucho a los clásicos del marxismo, pero tenían fe en el futuro y confianza y amor a su pueblo y a sus camaradas, a quienes nunca entregarían a manos de los fascistas. Siempre me llamó la atención que a la salida de la cárcel, a la salida de la más dura clandestinidad o a la vuelta del exilio, no hicieran de su historia personal una epopeya, que asumieran su sacrificio y las consecuencias físicas y psicológicas de ellos como consecuencia de su compromiso. Nunca pidieron venganza, pero sí justicia. Nunca pidieron recompensas por su sacrificio, pero sí reconocimiento. De su historia nos fuimos enterando de a poco, a veces apenas en un círculo íntimo, y casi con pudor contaban de su sacrificio y su firmeza ante el enemigo de la libertad. Pero también aparecieron como hongos después de la lluvia los que nunca vimos, pero también se autodenominaban resistentes, enemigos de la dictadura. Eso siempre me causó dolor, muchísimo dolor. Y a veces los poetas vienen a nuestro rescate para, con sus palabras, expresar lo que realmente sentimos ante el sacrificio de los compañeros y ante la hipocresía de otros. Un día leyendo un poema de Neruda encontré el significado de lo que quería expresar. Dice el poeta chileno: los que vivimos esta historia, esta muerte y resurrección de nuestra esperanza enlutada, los que escogimos el combate y vimos crecer las banderas, supimos que los más callados fueron nuestros únicos héroes y que después de las victorias llegaron los vociferantes, llena la boca de jactancia y de proezas salivares. El pueblo movió la cabeza y volvió el héroe a su silencio. Hoy estamos en este Parlamento democrático, algunos presentes y otros ausentes, pero todos estamos acá, entre otras cosas, por la lucha de nuestro pueblo. Y en la lucha de ese pueblo, nuestro pueblo, estuvieron siempre en primera línea hombres y mujeres comunistas. Nunca fue fácil ser comunista en este país. Aún hoy, por ser frente amplista, muchas veces me dicen bolche, rojo, comunista. Quieren insultarme con ello. Pero, señor presidente, cuando lo hacen, me gusta mirarlos a los ojos y levantar lentamente el puño y con una sonrisa decirles gracias por el elogio. Por eso hoy, a los compañeros y compañeras del partido, solamente me resta decirles gracias y salud, Partido Comunista. Señor presidente, lo que asumimos una concesión del mundo que nos hace reconocernos como comunistas, tenemos una visión en común de la necesidad de la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores. La sociedad del pan y de las rosas, donde reine la verdadera felicidad basada en una vida digna para todos. También compartimos la convicción que esa sociedad no vendrá sola, que exige la lucha y la participación de las grandes masas. En ese marco general, señor presidente, los comunistas uruguayos tenemos nuestra identidad, que se ha ido construyendo y que incorpora lo mejor de la historia de nuestro pueblo, integrando como propios
el ideario artiguista y los principios varelianos. Atraviesa toda la historia de los comunistas uruguayos la presencia permanente en las luchas de los trabajadores y el pueblo, ayudando siempre a construir herramientas sociales y políticas que permitan la participación y la conquista de derechos fundamentales que mejoren la calidad de vida de nuestra gente y tracen perspectiva con un horizonte de justicia e igualdad. También es cierto que las condiciones de la militancia tienen sus singularidades según el momento de nuestra historia y según el lugar donde se desarrolla. En este sentido, el ser comunista desde y en el interior del país tuvo siempre incorporadas dificultades adicionales. Las luchas de los trabajadores y el pueblo impactan en la sociedad toda y tienen su reflejo en las distintas expresiones culturales que pasan a formar parte de esas luchas y esos sueños. Por eso, para animarme a estar sentado en esta banca hablando en nombre de mis camaradas, me vine acompañado de 3 poetas de mi tierra. Enrique Amorín, que abrazó el comunismo y que al recibir su carné dijo: puedo morir como nací, saberlo, puro, sencillo, claro y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, he ingresado al Partido Comunista. Traje conmigo también a Altamira Jardín, que nació en el departamento de Artigas y se instaló muy joven en Salto y vivió allí una larga vida dedicada a la docencia y a la creación, y que supo convertir el dolor en belleza a través de su poesía. También está conmigo acá Marta Peralta, con quien compartimos una larguísima y profunda amistad cargada de luchas y de sueños. Ella logra expresar en su poesía lo sencillo, pero que también es heroico, del esfuerzo cotidiano de una mujer docente y madre comprometida con los más bellos ideales. Abríamos este paréntesis, señor presidente, motivado, decíamos, por el reflejo en la cultura de todas las luchas populares, luchas que en distintas partes del interior tuvo como protagonista siempre a militantes comunistas. Se resaltó acá, no lo vamos a repetir, la figura de Julia Arévalo, ayudando a organizar trabajadores en La Valleja, en Río Negro, en Paysandú, y luego defendiendo acá, siendo coherente con eso, la situación y denunciando situación de los trabajadores rurales y proponiendo legislación para ayudar a mejorar esa situación de vida. Se hizo un esfuerzo heroico por organizar a los asalariados rurales, porque fue en condiciones muy difíciles siempre. Vemos allí, por ejemplo, a Pedro Aldrovandi organizando trabajadores rurales, cuando el conflicto de los peones de Tambo, que lograron allí un salario mínimo en el 57. Otros ejemplos son las luchas de los trabajadores arroceros en la zona de 33, donde se destaca la participación del maestro comunista Ademar Gómez. También todo lo que tiene que ver con las luchas de los trabajadores remolacheros en Paysandú, con el aporte organizativo de Raúl Rezano. Todo esto es necesario, señor presidente, creemos nosotros, incorporarlo, tenerlo en cuenta como un aporte a la consolidación democrática. Los trabajadores lograron unificarse en la CNT y la izquierda en el Frente Amplio. Los comunistas fueron protagonistas de esos procesos, obviamente nunca solos. Luego vino la dictadura, que reprimió duramente al pueblo uruguayo. Miles fueron presos, entre ellos muchos comunistas, y en particular comunistas que militaban en distintos lugares del interior del país. Porque, señor presidente, también se torturó en los cuarteles del interior. La mayoría de esos torturadores siguen impunes y caminan libres por las ciudades de nuestras ciudades y pueblos y nos cruzamos diariamente. Pero los nuestros salieron de ese terrible periodo sin ánimo de venganza, sí de justicia y de verdad. Quiero, señor presidente, resaltar aquí a los miles de combatientes por la libertad en la entrañable figura del Tiro Chácharo, que hoy, a sus hermosos 82 años, sigue militando allá en mi Salto con la misma convicción y lleno de alegría siempre. Señor presidente, en los 1 de mayo de los últimos años de la dictadura, repartíamos en mi pueblo un folleto con algunos fragmentos de un poema de Enrique Amorín relativo a la fecha, que termina ese poema con un canto a la esperanza.
Ya nadie podría la fiesta quitaros. ¿Quién puede a los yunques? ¿Quién puede al arado? Qué claro es el día. Qué día más claro. Está amaneciendo, 1 de mayo. Cargados con ese ánimo, los comunistas uruguayos han seguido militando estos 35 años en democracia por todos los pueblos y ciudades de nuestro país, con acierto y con errores, entristeciéndonos cuando hay retrocesos y alegrándonos con los avances, por ejemplo, cuando los trabajadores, a través de la movilización y la recuperación de los ámbitos de negociación, logran mejoras en sus salarios y en sus condiciones de trabajo. También cuando conquistaron las 8 horas para el peón rural, o cuando a las trabajadoras domésticas se les reconocen sus derechos. Falta mucho aún. Sigue habiendo uruguayos que trabajan aún en condiciones muy difíciles, como lo es en el citrus y en otros trabajos zafrales. El compromiso con ellos es de lucha, sin duda. Señor presidente, queremos terminar nuestra intervención agradeciendo profundamente el gesto democrático de este cuerpo, permitiendo la realización de este homenaje, y agradeciendo fundamentalmente al pueblo uruguayo por cobijarnos en todas las horas, permitiéndonos ser parte de él como lo somos sin duda. Muchas gracias. El Partido Comunista sembró, hay comunistas en casi todos nuestros sectores. Yo quiero comenzar recordando lo que hubiera sido este micrófono utilizado por Dari Mendiondo, que lo perdimos este año, un comunista de toda la vida. Pero también quiero acordarme que parte de esta banca tiene que ver con el Frente Río Negro, donde hay muchísimos comunistas que han aportado a la calidad democrática de la discusión por aquello de la insistencia permanente en los procesos de análisis, la rigurosidad y la síntesis. Por último, nombres: Río Negro, Edison Tito Di Pascua, un referente ético, un hombre que ahora tiene sus hijas siempre trabajando en la militancia, pero que fue siempre recordado como un referente ético. El Coco Novelasco, que envolvía en papeles de atrás a un poco de comida para repartir con su bolichito. Walter Ergui, compañero que hasta el último minuto entregó todo por la fuerza política y por su partido. Héctor Irigoyen, edil, brillante, siempre un hombre de consulta para todos nosotros. Y entre los jóvenes que aún están vivos, entre los jóvenes grandes que aún están vivos, Marco Jerez, un todoterreno, siempre difícil de seguir. Pero también Jun, el negro Bogao, los hijos de Ramón Alsina, socialista él, pero sus hijos comunistas. En Nuevo Berlín, los Moreno. En San Javier, como bien decía hoy la diputada Olivera, lo de Julia Escorina, y en esa sonada del año 33, recuerdo Carlos Carlos Jacina Leiva, que se le arrebató una propiedad por parte de la dictadura de colonización, y que hace 2 años colonización hizo así un memorial. Recuerdo ese mismo hecho de la muerte de la campesina Escorina, en toda esta contribución al desarrollo de la izquierda del Partido Comunista. Y por último, los Belvey y toda esa cantidad de hijos que siempre aseguran que va a haber allí un lugar de lucha. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, la democracia uruguaya se basa en gran medida en los partidos políticos y su estabilidad. El Partido Colorado y el Partido Nacional con sus 184 años, el Partido Socialista con 110, el Frente Amplio con 50 y el Partido Comunista, entre ellos, con 100 años de existencia. La historia de las conquistas sociales del Uruguay, la historia de la organización de los trabajadores, de la organización de los estudiantes, de la unidad del movimiento estudiantil y del movimiento sindical, no se entiende sin el aporte del Partido Comunista. No solo, obviamente, los vallistas de principios del siglo XX, los anarquistas, los socialistas y tantos otros fueron parte de esa construcción. Tampoco se entiende, señor presidente, la creación del Frente Amplio sin el aporte del Partido Comunista, que superando diferencias históricas con demócratas cristianos, socialistas, independientes, grupos escindidos del Partido Nacional y del Partido Colorado, conformaron una síntesis que modificó el mapa político del país. Un partido, el comunista, que es usado como cuco en campañas electorales y en discusiones, pero que ha sido consecuente en la defensa de la democracia. Aunque haya reverdecido la ofensiva anticomunista, las credenciales democráticas del Partido Comunista del Uruguay son inobjetables.
Es un partido que tuvo la madurez y la inteligencia de no caer en la provocación cuando en abril del 72 las fuerzas conjuntas asesinaron a sangre fría a 8 militantes comunistas en la 20. Militantes que estaban desarmados en un local de un partido que era legal. Después vino el golpe de Estado y el 28 de noviembre del 73, Juan María Bordaberry emite un decreto por el cual disuelve al Partido Comunista, al Partido Socialista, a la Unión de Juventudes Comunistas, a los grupos de acción unificadora, entre otras organizaciones de izquierda, y también a la Federación de Estudiantes Universitarios y clausura el Diario Popular y Crónica, que había hecho un poco de sustituto ante las constantes sanciones que tenía el Popular. Y el Partido Comunista, señor presidente, paga un alto precio por combatir la dictadura, paga un alto precio por cumplir con un imperativo ético de toda persona con sensibilidad debía tener. Y hubo esas personas en todos los partidos, pero la hazaña contra el Partido Comunista fue especialmente virulenta. Tuvo desaparecidos en Uruguay y en Argentina, en el marco del Plan Cóndor, desde el 75 hasta el 82, en que es detenido y desapareció Miguel Ángel Mato. Sufre muertes bajo tortura desde Hermes Silva Fernández y Nibia Zabalzagaray en el 74 hasta Vladimir Roslik, 10 años después, muertos como consecuencia de la tortura y muertos por condiciones inhumanas de reclusión. Paga su oposición a la dictadura con cientos, con miles de presas y presos políticos. Muchas de sus camaradas son las valientes denunciantes de delitos de violencia sexual cometidos por las Fuerzas Armadas y que están esperando una resolución judicial. Ya avanzada la transición hacia la democracia, es contra el Partido Comunista el último operativo masivo, en junio del 83, con la detección de 27 jóvenes del sector universitario de la UJC y de la FEU clandestina. Queridos compañeros y compañeras, cuyo delito fue contribuir a organizar el movimiento estudiantil y oponerse a la dictadura y a la intervención de la universidad. En 1875, Karl Marx retoma en su crítica al programa de Gotha una idea que ya venía del anarquismo y del socialismo utópico. Me refiero a la frase de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades, como un principio que debía regir la fase superior de la sociedad comunista. Y aunque a Tabaré Cardoso el tiempo le enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, sabemos de mucho antes que no es solo culpa de los hombres miserables, también de un sistema que genera miseria, y esta consigna superadora me parece exquisita. Estamos homenajeando a un partido, señor presidente, imprescindible, a un partido que ha ofrendado a este país 100 años de lucha y que seguirá en su compromiso por construir la sociedad del pan y de las rosas, que está lejos, pero que es una guía que lo enaltece. Para terminar, un abrazo a tantos camaradas queridos, los que son y los que han sido, los que están aquí en la banca, los que están en las barras, los que están afuera y los que están en todo el país. Muchas gracias. Señoras y señores representantes nacionales, prensa y público que sigue esta sesión. El Parlamento Nacional es la casa de la democracia, esta casa símbolo que nos recibe a todas y todos con diferentes formas de pensar y de actuar, tan diferentes que en muchos casos son hasta antagónicos, pero tiene el enorme y tradicional mérito de albergar a las y los representantes del pueblo, de los ciudadanos y de las ciudadanas y sus diversas manifestaciones. Esto ha sido así desde siempre, a través de la rica historia política de nuestro país. Salvo, claro está, en los momentos en que los antidemócratas, en que los violentos y los autoritarios se abrogaron el derecho de suspender la democracia. Hoy fuimos convocados a esta casa, señor presidente, para rendir homenaje a un partido político que llega a los 100 años de su fundación en nuestro país. Estemos de acuerdo o no, compartamos ideología o no, celebrar 100 años de un partido político es celebrar nuestra democracia. Y eso, señor presidente, no es poca cosa. Un siglo de militancia por la vida, por las causas populares, por los derechos de la clase trabajadora, un siglo al lado de los sindicatos y gremios, un siglo sembrando ideas, 100 años del lado de los intereses del pueblo, acompañando sus sueños, compartiendo sus alegrías y sufriendo sus tristezas. Un siglo acompañando la lucha obrera en defensa de las empresas públicas, un siglo acompañando la lucha estudiantil por la autonomía de la universidad, por la defensa de la enseñanza pública. Han estado junto al pueblo donde había que estar, en la lucha por el voto femenino, en contra de la dictadura de Terra
y contra la terrible y cruel dictadura cívico-militar que se instala en Uruguay en el año 1973. Siempre la mejor forma de decir es hacer. A 6 años de su fundación, asume una banca en esta misma Cámara de Representantes un obrero portuario, Eugenio Gómez, y en el mismo camino, haciendo, la primera mujer senadora de nuestra América Latina es Julia Arévalo, comunista y obrera. Sabemos también que como muchos integrantes de nuestro pueblo sufrieron la represión, fueron víctimas del terrorismo de Estado y pagaron la resistencia a la dictadura con sangre, con tortura, con muertos y desaparecidos, y no podemos olvidar el asalto a la seccional 20 del Partido Comunista, aquella terrible madrugada del 72, con el saldo trágico de 8 muertos. En 1971, junto a otros partidos históricos de izquierdas, con demócratas cristianos, con anarcos y con referentes de los partidos tradicionales, fundan el Frente Amplio, partido que está llegando a sus 50 años de vida. Y en discrepancias y en acuerdos no puedo dejar de nombrar al referente de mi departamento, a los que no conocí, como Horacio Yelós Bonilla, obrero, edil y comunista, desaparecido en la dictadura, a Miguel Gómez, carpintero de San Carlos, y a los que sí conocí, como a Eber Núñez y a César Brien, incansables militantes que hoy ya no están entre nosotros, pero que dejaron su huella y sobre todo legado, porque los partidos los integran personas, y en Maldonado esas personas han merecido el respeto y la admiración de propios y ajenos, y eso, señor presidente, es muy importante. El Partido Comunista cumple sus 100 años, 36.500 días, como dijo alguien por ahí, y me siento honrado de poder participar en este homenaje democrático al partido. 100 años tomando partido por la vida. Salud, compañeras y compañeros. Obviamente que es un honor para mí estar haciendo uso de la palabra en este homenaje de los 100 años del Partido Comunista. Es una sesión que obviamente nos llena de emoción y también de algunos recuerdos. Cada uno de los que aquí representamos al Frente Amplio y quizás también algunos otros integrantes de otros partidos, sin lugar a dudas, en algún momento hemos sido llamados comunistas, sin saber por quienes así nos califican, intentando menospreciar y sin saber que eso nos hacía más fuerte. Y digo esto no solo porque reconocemos y valoramos la importancia histórica del Partido Comunista del Uruguay, esa importancia que ha tenido en la construcción de nuestra identidad, y me refiero no solamente a la identidad de la izquierda uruguaya, sino de toda la sociedad. Y a su vez, porque conocemos de primera mano los valores, los principios, la profunda formación política que se necesita para formar parte de esa organización. Para ser un comunista de ley en el Uruguay, no solamente hay que parecerlo, sino que hay que vivir en función de esos valores marxista-leninistas, poniendo siempre por delante la defensa de los intereses de los trabajadores, del pueblo y de la nación, combatiendo el capitalismo y sus consecuencias. Para mí, en la vivencia personal, el Partido Comunista del Uruguay es el origen, es la base ideológica y de acción de la familia donde nací. Nací en un hogar y soy hijo de un comunista que fue preso por eso, por comunista, por sindicalista, que por aquellos años era prácticamente lo mismo. Vivimos en una familia que sufrimos las consecuencias de la represión, de la persecución y de la discriminación por causas políticas.
pero fueron mucho más fuertes, mucho más impactantes en mí y en mi familia, las huellas que dejaron la solidaridad, la mano tendida, la presencia de aquellos viejos camaradas que andaban siempre a la vuelta intentando que la familia sobrellevara el momento complicado. Crecí en rondas y debates de la UJC, viendo a los más grandes y escuchando sobre la lucha de clases y las reivindicaciones estudiantiles. Le debo a la UJC la primera noche en una comisaría. Y si me permite, señor presidente, voy a contar esta anécdota. En la sesional 14, en esa época el Partido Comunista estaba proscrito aún. Yo tenía 11 o 12 años, cuando en una racia nos llevó de una pintada, de una pegatina, junto a otros jóvenes, que quiero decirlo hoy acá. Gurises como el Rafa Pérez, el Polo Olivera, Marcelo Catani, Ernesto Che Carballo, Daniel Osley, entre otros. Recuerdo que el primero que la policía soltó en esa mañana fue a mí y a su vez se convocó, en este caso a mi padre. Era el comisario Lapeira quien estaba al frente de esa comisaría ahí en la sesional primera. Y en esa entrevista le dice el comisario a mi padre en ese momento: ¿usted sabía de que su hijo estaba en una pegatina de la UJC, de los comunistas? Y mi padre respondió fuerte y claro: sí, yo lo mandé. Esa inolvidable sensación de que no importan las circunstancias ni las consecuencias personales, sino que el colectivo es más importante. Lo aprendí, entre otros, con los compañeros camaradas de la UJC. La militancia, la defensa de las ideas, el ABC del pensamiento de izquierda, son sin lugar a dudas pilares fundamentales de esta organización política que hoy humildemente homenajeamos y de la que debemos tomar ejemplo de lucha y de perseverancia. Al Partido Comunista del Uruguay, salud. Y en ese reconocimiento vaya mi abrazo a grandes referentes salteños, como lo son el Tilo Chácharo y el diputado Daniel Dalmau. Pero quiero muy especialmente recordar la militancia silenciosa de valientes compañeras, porque en esa época no se trataba simplemente de repartir un volante, sino que también compañeras comprometidas en esa militancia silenciosa, como Nancy Farías, René Pereira o Sonia Pakovich, entre otras, que fueron pilar y resistencia, cargando sobre sí la dura tarea de ser contención familiar, teniendo muchas veces que entrar a los cuarteles con sus hijos a visitar a sus compañeros detenidos. Horas y horas, muchas veces de plantón con los gurises. A través de ellos, nuestro homenaje a todos esos grandes hombres y mujeres que nos enseñaron con su ejemplo que ante todo debemos de pelear por la libertad y la democracia. Arriba los que luchan, salud, Partido Comunista. Bien, según la Real Academia Española, un homenaje es una demostración pública de admiración y respeto. Eso es lo que estamos haciendo en esta Cámara, con nuestra presencia, nuestra escucha, nuestras palabras, recordar, celebrar y respetar. En mi caso, este homenaje a los 100 años del Partido Comunista del Uruguay es recordar la historia de mi familia. Mi abuela, mi abuelo, mi tío, mi madre, mi padre. Nací
y crecí en una familia comunista, con sus valores, con su amor al otro por encima de todo, con su ideal del hombre nuevo. Y sobre todo con el compromiso férreo a sus ideales y a su ideología, principio que lo llevó a resistir torturas inenarrables y no delatar a sus camaradas. Mujeres y hombres que en total desnudez, bajo apremios físicos y psicológicos, sostuvieron un hilo de lucidez gracias a esa ideología que les daba el poder de resistir. No imagino ideología más apegada a la vida y al amor al otro por encima de todo. Tampoco quiero imaginar qué sería del destino de este país sin la lucha de cientos de camaradas que dieron todo y no pidieron nada. Eso es ser comunista. Es a esas personas de carne y hueso que homenajeamos hoy. Estos 100 años son el producto de la militancia comunista, que tanto en las buenas como en las malas, y en las malas con más fuerza aún, lucharon por sus ideas. Hoy, cuando parece que todo es banal, que se quiere apartar a las personas del pensamiento político, es cuando más tenemos que celebrar un centenario como este. Un partido que sigue apostando a la organización social y al trabajo con los jóvenes. Juventud Comunista, hermosa síntesis de solidaridad y rebeldía. Te saludo particularmente. Por otra parte, quiero traer una imagen simbólica del militante de a pie, y me viene a la memoria José Pachela, la bruja Pachela, de esas personas que conjugaban en una sola palabra, esas difíciles, ¿no? Palabras de conjugar al mismo tiempo, como es sencillez y convicción. Eso es ser comunista. Tampoco puedo olvidar a los cientos de artistas comunistas de las más diversas áreas que han dejado un legado cultural casi imprescindible para lo que es nuestra historia. Y por otra parte, también este centenario me encuentra a mí misma compartiendo mi labor legislativa con quienes considero también mi familia parlamentaria, a todos los legisladores comunistas que con una palabra, que con un abrazo, que con una pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Me demostraron también esos valores que aprendí de chiquita, y eso es ser comunista. Hay, no sé, muchas imágenes se me vinieron. Se nombró también mucho, en algunas oportunidades, a mi padre.
y quiero traer una frase de Bertolt Brecht, que un poco la cambié, pero es de él, que dice: hay personas que luchan un día y son buenas, hay otras que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenas, pero los hay que luchan toda la vida. Esas son las imprescindibles. Querido Partido Comunista del Uruguay, vos sos de esas imprescindibles. Bueno, finalmente quiero saludarles a todos los compañeros y las compañeras, y compañera en el sentido que es con quien uno comparte el pan, darles un abrazo fuerte y sentido, y decirle a todos los comunistas y las comunistas que entre ustedes están las personas que más quiero y he querido. Así que salud, Partido Comunista del Uruguay. Un reconocimiento a todos los compañeros y compañeras que integran hoy el Partido Comunista del Uruguay, quienes están acá como compañeras y compañeros legisladores y quienes están escuchando y la militan día a día como integrantes de un partido político que tiene más de 100 años y que hoy en este recinto donde se consolida la democracia participativa, donde hay partidos que tienen cientos de años, que hoy también tengamos el reconocimiento de un partido que históricamente ha luchado por la justicia y la equidad social, por la representación de los trabajadores. Hoy realmente esto homenajea a la democracia en un poder donde por suerte estamos la mayoría de los partidos que integramos el sistema político. Quienes componemos sectores más nuevos de la política nacional y casi recién ingresamos, comulgamos con la idea de más y mejor democracia. Festejamos tener una variedad de sensibilidades en todos los partidos políticos y reconocemos a los partidos con más antigüedad que nos marcan que ellos han construido y sostenido conjuntamente este proyecto, como nosotros hoy integramos el Frente Amplio, y agradecemos a los partidos políticos que tienen cientos de años de trayectoria, como hoy el Partido Comunista. Me queda muy poco tiempo, quiero hacer un homenaje a mujeres que integran el Partido Comunista, como puede representar Julia Arévalo, pero sin olvidarme, como dijo Verónica, también a un partido político que representa a los trabajadores y le da participación a los jóvenes a través de una genuina renovación. Como integrante del Frente Amplio, un homenaje a cada uno de los compañeras y compañeras que hoy, siempre como el Partido Comunista ha estado integrado al sistema democrático, y un reconocimiento a la mayoría de los legisladores de los otros partidos políticos que reconocen que esto es la democracia en este lugar, y lamentando ausencias que no hacen más que debilitar la democracia. Gracias. La verdad que es una enorme alegría poder participar hoy de este homenaje. Y es una gran alegría porque si estamos realizando este homenaje es porque el Partido Comunista del Uruguay cumple 100 años de vida, 100 años de lucha. Y la alegría procede de contar con esa historia, con esa siembra, con ese compromiso de tantas y tantos compañeros a lo largo de este siglo, y también en este presente, con el compromiso y la fraternidad de muchos compañeros y compañeras comunistas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Para los que creemos que los que siendo oprimidos, oprimidas en una sociedad de clases, si queremos transformarla de raíz, necesitamos organizarnos en partidos políticos, este no es cualquier homenaje. Pero además, señor presidente, un partido político es sin duda una comunidad política, es una institución, pero también puede ser, como en el caso del Partido Comunista de Uruguay, portador de un proyecto histórico y de una praxis de transformación social. Esto sin duda que hace de este homenaje un homenaje muy especial.
A nosotros, además, a los socialistas y las socialistas uruguayos, nos une, con los compañeros del Partido Comunista, algo más. Nacimos de una misma placenta, que es en definitiva la de la clase trabajadora, y eso nos hermana de forma muy especial. Además de eso, abrevamos en un cauce muy ancho, que es el del marxismo. Compartimos un método de análisis de la realidad. Y por si estas dos cosas, el origen y el método, fueran poco, compartimos también objetivos finalistas. Queremos construir una sociedad sin clases, una sociedad de personas libres, iguales y solidarias, una sociedad sin explotados ni explotadores, una sociedad alternativa a este sistema capitalista que calificamos como inhumano. Compartimos esa máxima de la crítica al programa de Gotha que refería hace un rato el compañero Gustavo Olmos. Queremos una sociedad en la que cada quien reciba según su necesidad y aporte según su capacidad. Y eso es mucho, es mucho. Compartiendo todo esto, también hemos discrepado en muchas cosas a lo largo de la historia. La cuestión democrática, la cuestión nacional en su momento fueron temas de debate, de discusión entre nosotros. La visión sobre algunos procesos internacionales o el mismo rol del partido político en el proceso de transformación social. Pero hemos coincidido, además en el origen, además en el método, además de los objetivos finalistas, en una serie de hitos de la historia de nuestro país y de América Latina que nos han unido muy fuertemente. En la construcción de la unidad social y política de la izquierda, donde el aporte del Partido Comunista de Uruguay ha sido fundamental y decidido. No solamente por la vocación de construir herramientas unitarias, sino también por el compromiso cotidiano que le han puesto a la tarea de la construcción de esas herramientas unitarias y que le siguen poniendo los compañeros y las compañeras del Partido Comunista en cada rincón del país. Hemos coincidido, sin duda, en la lucha contra la dictadura, en la lucha contra todo tipo de autoritarismo, contra todos aquellos procesos que en nuestro país se llevaron puesta la libertad y la dignidad de la gente. Y hemos coincidido también, más recientemente, en muchos análisis de la realidad de los gobiernos del Frente Amplio, en cómo posicionarnos programáticamente, en cómo pararnos frente a las coyunturas que nos toca abordar. Pero el homenaje, además de sobre las coincidencias que tenemos, es sobre los valores específicos que tiene esa organización, que tiene el Partido Comunista del Uruguay. Y yo quiero señalar acá uno muy grande, que fue mencionado por varios compañeros y compañeras que hablaron antes que yo, que es el de sus mártires, que es el de la sangre, la entrega, el compromiso de quienes se jugaron la vida por un proyecto y justamente por resistir el autoritarismo, por resistir a los que se llevaban puesto todo, fueron presos, torturados, desaparecidos. También el aporte inmenso a la cultura nacional y a una cultura emancipatoria, a una cultura jugada a la solidaridad y a la transformación. Y algo más, señor presidente, el compromiso con el abajo, la cultura militante, que también es la que ha dado origen a todos esos sacrificios, esos ejemplos y esas entregas que mencionaba más arriba. Si yo tuviera que rastrear en mi memoria política mi primer encuentro con compañeros y compañeras del Partido Comunista y lo que sentí desde el principio como un enorme valor en ellos, fue en un comité de base, fue en una coordinadora del Frente Amplio. Fue cuando empecé a militar en el Frente y me encontré ahí en las tareas más modestas, en las tareas que no tenían mucho destaque, pero que tenían sí mucha presencia, mucha disciplina, mucha constancia, mucho compromiso a compañeros y compañeras del Partido Comunista de Uruguay. De ellos aprendí y aprendo mucho todos los días y esa cultura militante me parece que es
un enorme aporte al presente y al futuro de la izquierda uruguaya. El Partido Comunista es de las organizaciones que no hace política desde el mero cálculo, que no hace política desde la falta de referencias ideológicas, que no hace política desde la frivolidad, que no hace política desde los intereses particulares de algunos individuos, sino que hace política desde un colectivo, que hace política desde las convicciones. Es una de esas organizaciones que, como el Partido Socialista de Uruguay también lo es, cultiva las ideas, cultiva el compromiso militante, no cree en las carreras políticas, no cree en las clases políticas, sino que lucha por la construcción de una sociedad más justa. Creo que ese es un aporte esencial a la historia de la izquierda y al futuro del país. Y como nos pasó en el homenaje a Guillermo Chiflet no hace mucho tiempo, donde hubo silencios sintomáticos, en este homenaje también hay algunas ausencias sintomáticas. Pero yo quiero referirme, para cerrar, a dos tipos de ausencias. Primero, a las ausencias involuntarias, a las de los que no pueden estar acá y seguramente quisieran estar acá. No pueden estar acá porque les arrancaron la vida, no pueden estar acá porque no los dejaron seguir luchando. Esas ausencias de tantos compañeros y compañeras comunistas son presencias eternas. Y después a las ausencias decididas, a las ausencias de los que definieron no estar. Eso también es un gran mensaje y creo que para el Partido Comunista de Uruguay es una gran confirmación de que su rumbo y su lucha va por el camino correcto. Salud, compañeros y compañeras del Partido Comunista. Por otro siglo más. Agradecer de corazón y no desde el punto de vista protocolar a todos los partidos políticos que estuvieron de acuerdo con el homenaje y que estuvieron presentes también en el día de hoy. Quiero destacar especialmente, presidente, su colaboración para que este homenaje se dé en este clima, en estas condiciones. Quiero reconocer la colaboración, el trabajo del Partido Nacional, de su coordinador, del Partido Colorado, de sus coordinadores, del Partido Independiente, del PERI, del Partido de la Gente, todos partidos que, teniendo diferencias notorias con el Partido Comunista, decidieron estar porque hay una máxima que defendemos los uruguayos y las uruguayas que creemos en la libertad. Y esa máxima es la convicción de unirnos defendiendo la democracia, luchando por la democracia y teniendo gestos democráticos. Y yo, presidente, no iba a hablar, pero creía necesario agradecer. Y creo necesario, hablando de las presencias, también mencionar esas ausencias, pero que están. Miraba a Mateo, al secretario de la UJC, y miro a su lado imágenes de compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, que no están, pero están. Están en estos 100 años y están en la lucha de nuestro pueblo. Están en el reconocimiento a las gestas heroicas que tuvo nuestro pueblo. Y están, porque los voy a nombrar, 75 compañeros y compañeras que cayeron defendiendo la democracia y la libertad en nuestro país. Que cayeron soñando, defendiendo la esperanza, la vida, porque ninguno de nuestros mártires quiso ser un mártir. Cayeron por amor a la vida, por amor a sus compañeros, a sus compañeras, a sus hijos, a sus nietos. Y en esa historia, en esa defensa,
Cayó Liberarse, Hugo de los Santos, Susana Pintos, Luis Mendiola, Raúl Gancio, Justo Sena, Héctor Cervelli, José Abreu, Elman Fernández, Claudio López, Ricardo González, Ramón Peré, Aldo Perrini, Hermes Silva, José Arpino Vega, Nivia Salvazagaray, Guillermo Carlos Mar, Raúl Feldman, José Luis Barbosa, Carlos Curuchaga, Álvaro Balbi, Emilio Morales, Nuble Sic, Eduardo Bleyer, Juan Manuel Brieva, Fernando Miranda, Juan Micho Michef, Carlos Areo Alvarispe, Carlos María Argenta, Julio Correa, Otermín Montes de Oca, Emilio Fernández, Roberto Castro, Horacio Gelós Bonilla, Julián Basilicio López, Ivo Fernández, Óscar Bonifacio, Liber Trinidad, Manuel Liberov, Ubagenes Chávez Sosa, Silvina Saldaña, Nicanor Aldavalde, Francisco Candia, Walter Ibarburo, Hilda Sara, Carlos Bonavita, Julio Escodero, Dante Porta, Saúl Facio, Juan Carlos Insausti, María Angélica Ibarbia, Humberto Pascareta, Luis Arigón, Óscar Tacino, Óscar Baliñas, Wilhelm Burm, Hugo Pereira, Amelia Sanjurjo, Miriam Bienés, Norma Cedrés, Rubén Darío Rodríguez, Jorge Pedreira, Luis Petirle, Carlos Echevarne, Miguel Almeida, Gladys Yáñez, Edmundo Rovira, Rodolfo de Mate, Gerardo Cuesta, Antonio Marpaita, Félix Ortiz, Urano Miranda, Miguel Mato, Roberto Rivero, Vladimir Roslik, mártires que defendieron nuestra democracia y la libertad. Y cuando algunos pretenden pedirle a este partido que muestre sus credenciales democráticas, acá están nuestras credenciales democráticas, de un partido que puso lo que había que poner en los momentos más difíciles. Aquellos que piden credenciales democráticas a un partido que a lo largo de 100 años luchó para fortalecer nuestra democracia, les pido, si tienen dignidad, que miren a los ojos de los familiares de nuestros compañeros desaparecidos y desaparecidas y que pidan perdón. Muchas gracias, señor presidente. ¡Que viva el Partido Comunista de Uruguay!